Buenas noches. Lo que voy a compartirles es algo que, el Señor me venía hablando, me lo había marcado hace bastante tiempo y, espero poder expresárselos, no sé si de la misma manera, porque Dios habla a todos de una manera diferente, pero que por lo menos sirva para edificar la iglesia y se pueda entender. Quería que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 7. El título de esta parte de los versículos dice Lamento de Jeremías. A Jeremías se lo conoce como el profeta llorón, porque justamente se lamentaba por el llamado que le había dado el Señor, que no era fructífero para él, porque justamente todas las profecías que daba Jeremías era en contra del pueblo, porque el pueblo se había alejado del Señor, sus antepasados también. Y en un momento, en uno de los capítulos, en el capítulo 40, creo que él profetiza contra el pueblo, le dice que si siguen adorando a otros dioses, si seguían ofreciendo sacrificios a otros dioses, el pueblo iba a ser destruido, y sin embargo el pueblo le responde que el pueblo iba a seguir ofreciendo sacrificios a otros dioses. Entonces, por este motivo y por muchos otros motivos más que vemos a lo largo de todo el libro de Jeremías, es que él también se lamenta por esto, pero quería hacer énfasis en el capítulo 20, versículo del 7 al 9, dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo y doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y en el versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, jamás será olvidada. Y me detenía en estos primeros versículos que dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y después en el 9 dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y en la versión NBI, esperen que la voy a buscar. No sé si se puede poner, ¿puedes poner la NBI? Dice, si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Y el Señor me marcaba básicamente esa parte, ¿no? De que la palabra del Señor en el corazón, en el interior de Jeremías, era como un fuego ardiente. Él había hecho todo lo posible para no seguir profetizando lo que estaba profetizando, que obviamente poniéndonos en el lugar de Jeremías era muy difícil ir a decirle al pueblo que iba a ser destruido y recibir todas estas contras que recibía Jeremías. En capítulos anteriores, por ejemplo en el capítulo 19, en el versículo 15 voy a leer, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y después en el capítulo 20 dice el sacerdote Pasur,
bueno, dice que en el versículo 2, azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Un cepo era como una cosa de madera donde se colgaban las manos, los pies y la cabeza también. Eso es como una forma de tortura por ahí. Y Jeremías, por profetizar la palabra del Señor, había sido puesto ahí, y después de esto, después de que fue azotado, salió y se lamenta de esta manera con el Señor. Pero él reconoce, ¿no?, de que él quiso dejar de hacer lo que tenía que hacer, pero no pudo, porque el llamado del Señor fue más fuerte a su vida. El llamado del Señor fue más fuerte a su corazón, y me quedaba pensando, ¿no?, en este fuego ardiente que calaba su corazón, y que Jeremías siguió haciendo lo que tenía que hacer por más difícil que le fuera, por más difícil que era, ¿no?, el llamado que el Señor había hecho para con la vida de Jeremías. Pero pensaba esto, ¿no?, en que por ahí cuántas veces nosotros tratamos de resistirnos al llamado que el Señor hace para con nuestras vidas, y muchas veces la falta de relación con Él, la falta de su palabra en nuestro corazón, la falta de que la palabra se haga viva en nuestros corazones, produce justamente esto, ¿no?, la falta de como decía ahí, ¿no?, que ese fuego que era la palabra del Señor que ardía en su corazón y que no podía contenerla, Él tenía que decirla porque justamente venía de parte de Dios. Entonces me quedaba pensando esto, ¿no?, el Señor me hacía esta pregunta a mí en mi corazón, si la palabra del Señor generaba este fuego en mi corazón, si yo la vivía de tal manera que generaba esto, ¿no?, este fuego por obedecer a su palabra, estas ganas incontenibles de no querer hacer nada que no le agrada al Señor. Y en el versículo 7 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Entonces me llamaba la atención, o me detenía en esta palabra seducir, y busqué la etimología de la palabra, y viene del latín. Viene del latín, que está formada por se y ducere, que ducere significa guiar. Y entonces pensaba en que cuántas veces nosotros somos seducidos por el mundo. Y en la etimología de esta palabra terminaba diciendo que ducere, que significa guiar, en el latín significaba que, y lo que ahora también significa, ¿no?, que es hacer que alguien, convencer a alguien, persuadir a alguien de que vaya para el camino que a nosotros nos conviene. En el lugar donde yo lo leí, hablaba de una persona, de que cuando queremos seducir a alguien, más allá de que sea una persona en particular, pero cuando queremos persuadir a alguien de que vaya para el camino que a nosotros nos convenga, yo pensaba, ¿no?, y cuántas veces nosotros nos dejamos seducir por el mundo, ¿no?, con cosas pequeñas que dejamos que el enemigo haga que nos apartemos del camino, ¿no?, que nos apartemos del camino del Señor, que dejemos de seguir al Señor, y de a poco vamos dejando que el enemigo y que el mundo nos guíen para el camino que al mundo le conviene, que al enemigo le conviene, y esto inevitablemente nos separa del Señor. Esto inevitablemente hace que ese fuego que hablaba Jeremías, que calaba en sus huesos, se empiece a apagar. Esto inevitablemente hace que la palabra del Señor no produzca eso que produjo
en Jeremías y que empecemos a resistir a ese llamado que el Señor nos hizo a nuestros corazones, que sabemos que está, porque somos hijos de Dios, porque en Romanos 8, no maneté ningún versículo. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y el Señor me hacía reflexionar en esto, ¿no? Somos predestinados, somos llamados, somos justificados y somos glorificados. Y a veces cuando nos apartamos del Señor, esta justificación sigue estando, seguimos siendo hijos de Dios, el Señor también ya nos predestinó, pero nosotros nos alejamos, ¿no? Nosotros nos apartamos de su camino porque dejamos quizás que el mundo nos aparte también nuestros pensamientos, ¿no? Estas pequeñas zorras que vienen a nuestro corazón, que hacen que nos apartemos del camino del Señor, que hacen que su palabra deje de arder en nuestros corazones y no creo que alguno pueda negar, ¿no? Que la palabra del Señor alguna vez haya causado este fuego en nuestros corazones, que la palabra del Señor alguna vez haya transformado nuestros corazones, haya transformado nuestras vidas, haya ardido como ardió en la vida de Jeremías, haya provocado esto de querer seguirle, de no poder contener estas ganas de seguir al Señor, de no poder contener estas ganas de querer hacer cosas para poder agradarle, y eso lo genera una vida cerca del Señor, eso lo genera una vida quebrantada, eso lo genera una búsqueda del Señor. Y ayer en la casa bíblica se predicaba de estar en el lugar donde el Señor quiere que estemos, y el que predicaba decía, ¿no?, que el lugar donde tenemos que estar es en la presencia del Señor. Y justamente esto, ¿no?, el estar en la presencia del Señor, el hacer lo que tenemos que hacer, el estar donde tenemos que estar, es hacer la obra del Señor, hacer lo que Él nos pide, obedecer a su palabra y estar en su presencia es lo que genera que no podamos contener ese fuego que Él puso en nuestros corazones. Jeremías, cuando se lamenta de esta manera, reconoce, ¿no?, inmediatamente el llamado irrevocable que el Señor hizo con su vida, y dice en el versículo 9 de la NBI, que yo lo entendí un poco mejor. Dice, dice en la última parte, he hecho todo lo posible para contenerla, pero ya no puedo más. En la Reina Valera dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Pero ahí me encanta la expresión que hace, ¿no? Traté de contenerla, pero ya no puedo más. El Señor fue más fuerte que Él, el Señor y su palabra y su presencia, y tener que estar donde tenía que estar Jeremías, pese a las adversidades, pese a la angustia que le causaba el tener que profetizar estas cosas tremendas que profetizaba contra el pueblo, pero él tenía que estar él estaba donde el Señor lo había puesto, estaba en ese lugar donde el Señor quería que Jeremías esté. Y buscaba también un ejemplo porque pensaba que a veces la falta de confianza en el Señor es también lo que nos aparta, el dejar de confiar en el Señor y automáticamente confiar en otras cosas o confiar en nosotros mismos es también lo que nos aparta de este camino, lo que hace apagar ese fuego que el Señor enciende con su palabra en nuestros corazones. Y a veces cuando empezamos a confiar en nosotros mismos,
dejamos de ocuparnos del Señor, ¿no? Dejamos de ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar, que es el Señor, dejamos de ocuparnos de estar en su presencia y le pedía al Señor o buscaba algún ejemplo en la Biblia de alguien que haya depositado su confianza en el Señor, además de Jeremías, y inmediatamente me acordé que hace varias clases ya que venimos en la horita feliz con los nenes hablando de la alabanza al Señor, ¿no? Le venimos dando clases donde tratamos de explicarles que en la alabanza hay cosas que se rompen, que en la alabanza hay cosas que el Señor transforma. Y me acordé de esa clase que le estábamos dando a los nenes y quería que me acompañen al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, que habla de la victoria que el Señor le da a Josafat sobre Moab y Amón. Dice en el versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón, Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno a todo Judá. En el versículo 9 dice, bueno, cuando Josafat habla con el Señor, en el versículo 9 dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. En el versículo 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no lo jugarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En el versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. En el versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces pensaba, ¿no?, en estas dos personas, en Josafat y en Jeremías. Josafat también hizo lo que tenía que hacer. Jeremías siguió haciendo lo que tenía que hacer. Jeremías siguió con el llamado que le había dado Dios para con su vida. Jeremías siguió profetizando, además de todas estas aflicciones que le venían en cuanto a lo que tenía que profetizar contra el pueblo. Y Josafat también. Josafat, cuando lo primero que hace cuando se entera de que se viene ese ejército, él agarra y dice, nosotros no sabemos qué hacer, nuestra confianza está depositada en Dios. Dice, si mal viniere sobre nosotros, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Entonces vemos que inmediatamente, ¿no?, lo que hace Josafat es pregonar ayuno para que el pueblo ayune, para que deposite totalmente su confianza en el Señor. Y vemos cómo el Señor, cuando ellos ponen al Señor en primer lugar, cuando ellos hacen lo que tienen que hacer, que es ocuparse del Señor, porque vemos que cuando van contra el ejército,
ni siquiera se ocupan del Señor, ¿no? Josafat dice, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, que dijesen glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Entonces el Señor me marcaba esto, ¿no? Que Josafat, antes de mandar al ejército para que vayan cantando, dice que inclinó su rostro a tierra y asimismo todo Judá se postraron delante de Jehová y adoraron. Así que adoraron al Señor, después se levantaron y se ocuparon del Señor. Antes y después de que el ejército venga contra ellos, se ocuparon del Señor, se ocuparon de estar en su presencia, se ocuparon de glorificarle. Y el Señor vemos cómo lo libra de esto. Entonces, después vemos cómo el Señor le da la victoria. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Y vemos cómo Jeremías también después reconoce que el Señor es el que está con él, el que lo ayuda. Jeremías 20, con esto voy terminando. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces que podamos ocuparnos del Señor, ¿no? Que podamos depositar nuestra confianza en el Señor, que podamos recordar todos los días que fuimos predestinados, que fuimos llamados, que fuimos justificados y que fuimos glorificados y que el Señor nos hace partícipes de su gloria y que nos ocupemos del Señor, que nos ocupemos de estar donde tenemos que estar, de hacer lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es ocuparnos del Señor, es ocuparnos de que, como leía en Jeremías, esa palabra que el Señor nos da, que su palabra cada vez que la leamos procuremos, ¿no? que arda en nuestros corazones, que arda en nuestras vidas y que se haga viva. Y esto lo vamos a lograr con una comunión cotidiana en su presencia, con una lectura diaria de la palabra, y cuando tengamos angustias, cuando nos encontremos en aflicciones, cuando nos encontremos en adversidades, que podamos, ¿no? decirle al Señor que estando en su presencia tenemos plena confianza y que su palabra va a obrar inevitablemente, ¿no? La palabra del Señor en situaciones muy difíciles, el Señor hace que su palabra se haga viva en nosotros, y a veces nos acordamos de cosas que leímos que quizás no le prestamos atención, pero el Señor en su amor y en su misericordia en momentos difíciles las trae a memoria y hace que su palabra en ese momento se haga vida y provoque este fuego que le provocó a Jeremías. Amén.